Continuamos con La Noche. Volvemos a Caracas, Venezuela, con el gobernador del estado Amazonas, estado de Venezuela, el señor Liborio Guarulla. Señor Liborio, hace pocos días llamó la atención una denuncia suya, según la cual cerca de 4.000 integrantes de las FARC estaban en territorio venezolano. Quisiera que nos ampliara un poco más esta denuncia, porque en este momento cobra gran relevancia, teniendo en cuenta esas denuncias que han hecho diferentes sectores, que aseguran que hay grupos que estarían siendo entrenados para apoyar el régimen de Nicolás Maduro. Exactamente, ¿qué es lo que usted conoce? Muchas gracias, Jefferson. No es de ahora que vengo haciendo esta denuncia, porque indudablemente que me preocupa la situación que hemos estado viviendo en Amazonas desde hace unos 12 años aproximadamente. Porque el tema de la guerrilla en territorio venezolano viene de la época del Plan Colombia, en el cual pues lo desplazaron de los departamentos del Guaviare y Guainía, que habían estado ocupando de manera permanente. Al asumir el Estado colombiano, pues esa frontera, el presidente fallecido, Hugo Chávez, aparentemente en un acuerdo con la guerrilla, permitió el refugio de más de 4.000 efectivos de la FARC en territorio del estado Amazonas, concretamente en los municipios Maroa, Atabapo y el municipio Autana. Una vez pues que fallece, de todas maneras, y que se da el plan de la paz en Colombia, de todas maneras, estos señores que están armados y que, bueno, siempre han estado en negocio no solamente del poder, se han metido pues en los temas que tienen que ver con la explotación de la minería ilegal en nuestro estado, con el contrabando de alimentos, con el contrabando de gasolina y por supuesto con el contrabando de la droga. Como nosotros sabemos también, cuando los grupos armados pierden su ideología y entran en contacto pues con, vamos a llamarlo así, el poder del Estado, se convierten en grupos paramilitares. Y por supuesto están armados y actualmente pues están apoyando no solamente a parte de las Fuerzas Armadas que lo protegen, con la cual conviven, sino que vienen afectando el tema de las comunidades indígenas, porque hay que recordar que el estado Amazonas es el único estado de Venezuela que tiene una mayoría de población indígena, porque son 20 pueblos indígenas. En los últimos tiempos pues se ha presentado la presencia también del ELN en lo que es el municipio capital, que es el municipio Atures. Y de allí pues que tengamos también grupos de... Dígame. Es muy delicada esa denuncia que usted está haciendo en este momento, porque si bien es cierto, inclusive en este mismo programa, hemos documentado muchas veces la presencia de las FARC en territorio venezolano. Pero lo que han dicho acá en Colombia las FARC es que ya todos sus integrantes están en esas zonas de concentración, en esas zonas veredales que preparó el gobierno precisamente dentro de este proceso de dejación de armas. Exactamente, ¿usted qué pruebas tiene de que hay 4.000 integrantes de las FARC en este momento en su estado? Mire, por supuesto yo entiendo cuál es el mensaje que pueda dar las autoridades de la guerrilla, concretamente de la FARC, pero el tema que se presentaba, no de ahora, siempre hice el planteamiento, es que una vez que se diera la paz en Colombia, ¿qué iban a hacer estos grupos irregulares, estos grupos armados en territorios venezolanos y concretamente en el estado Amazonas? Porque al no aceptar bueno, como ha pasado y como todavía se está viendo en Colombia, que hay grupos que se niegan a aceptar el proceso de la paz,
quién lo iba a sacar del territorio venezolano. Bueno, ahí tenemos la prueba de que se han dedicado a dirigir la explotación minera en los municipios de Manapiare, en el municipio de Alto Orinoco, y bueno, son los que vienen haciendo este tipo de control. Yo no puedo decir si alguno de ellos definitivamente decidió integrarse al Plan de Paz de Colombia, pero sí lo que sí le puedo asegurar es que allí están presentes porque, bueno, es la confesión de los propios indígenas, de la propia persona que están metidas pues en la mina de Amazonas. ¿Y ellos dicen que son de las FARC? ¿Utilizan brazaletes de las FARC? Sí, indudablemente que su identificación con la guerrilla no es solamente de los uniformes, no solamente son de la insignia, sino que es el tema de que están armados y están a veces están mucho mejor armados que el ejército venezolano. Hay que recordar que recientemente en Amazonas se produce pues la desaparición de un helicóptero y parte de los rumores tienen que ver con que haya sido secuestrado. Pero después de eso vino el problema de que unos guerrilleros atacaron un puesto de la Guardia Nacional y eso motivó a que definitivamente desde el centro del país se movilizara tropas hacia esa zona para tratar pues de ahuyentarlo, despejarlo de esa zona. Gobernador, usted ya puso en conocimiento del gobierno nacional en el caso de Venezuela, una violación de su soberanía por parte de un grupo armado ilegal, pero acá en Colombia, pues, evidentemente, pues el incumplimiento por parte de las FARC, a juicio de lo que usted está diciendo, de que siguen armados en territorio venezolano. ¿Ha puesto usted en conocimiento de las autoridades esta denuncia que está entregando hoy aquí en el programa La Noche? Jefferson, ese tema no es nuevo, repito. Yo tengo 17 años en la gobernación del estado Amazonas y ya en varias oportunidades pues lo hemos hecho público, hemos tratado de conversar con las autoridades militares y bueno, ellos son los primeros que a través del servicio de inteligencia deben estar conscientes de la presencia de estos individuos irregulares en territorio venezolano. Pero esto no es nuevo, porque yo creo que es una de las actitudes que ha tenido este presidente actual que tenemos, que es la falta de responsabilidad para con lo que tiene que ver con la soberanía de nuestro Estado. Ahora mismo el Estado Amazonas no tiene representantes en la Asamblea Nacional, es decir, prácticamente nosotros estamos fuera de lo que es la federación. Para él, pues, esto parece que no le importa, como tampoco tenemos Asamblea Nacional, motivado pues a toda esta decisión que tomó hace pocos días la Sala Constitucional, que eliminó prácticamente más de la mitad de las competencias que tienen los diputados nacionales aquí en Venezuela. Señor Miguel Ceballos, ¿qué implicaciones tiene aquí en Colombia esta denuncia que está haciendo el gobernador de Amazonas? Él dice que pues repetitivamente lo ha dicho en los últimos tiempos, que es algo que pues siempre se supo, que integrantes de las FARC se escondían en Venezuela. Pero lo que no sabíamos y es completamente novedoso es que pese a que ya hay un acuerdo de paz firmado, ya estamos en ese proceso de dejación de armas, sigan existiendo esas denuncias desde el estado Amazonas, según las cuales, lo dice el gobernador, hay 4.000 integrantes de las FARC en ese territorio. Jefferson, primero pues un saludo muy especial al gobernador Guarulla, que como dice lleva muchísimos años, más de década y media manejando los destinos del departamento de Amazonas. Segundo, yo quería retomar algo que yo escribí en un artículo en una revista muy prestigiosa en Colombia, que es la revista Semana, en el cual le hago una pregunta a varias personas. La primera pregunta que hago es al propio gobierno y a las propias FARC en Colombia después de esta gravísima denuncia, Jefferson, porque es que esto que lo escucha uno de boca de un medio de comunicación que está cubriendo, digamos, un rumor, sería una cosa, pero hoy estamos hablando del propio gobernador del estado de Amazonas que está denunciando que en su territorio hay 4.000 miembros de las FARC. Yo quiero preguntar lo mismo que pregunté en el artículo de la revista Semana. Primero, al mecanismo de monitoreo de las Naciones Unidas que está verificando si se están cumpliendo o no los acuerdos. Que por favor verifiquen que estas denuncias que está haciendo el gobernador de Amazonas sean o no
confirmadas, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de ser confirmadas estamos hablando de una gravísima violación a los acuerdos firmados con las FARC. ¿Por qué? Porque uno de los compromisos que firmó las FARC fue desmovilizar a todas sus tropas. Y si hay presencia de tropas de las FARC con brazaletes y personas que reconocen ser de las FARC en territorio venezolano, hay una primera violación. Pero no solo eso, sino el tema de las armas. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en un proceso delicadísimo de desarme en Colombia, donde hay unas zonas veredales temporales de normalización, donde nos dicen las FARC que están todos sus 7.000 miembros, pero ahorita estamos hablando de 4.000 más. Alguien no está diciendo aquí la verdad y creo que el país necesita respuestas. A su juicio, y se lo pregunto en términos, digamos, de analiza, porque el que está haciendo la denuncia directamente es el gobernador que pues, vive en este territorio, ¿es esta una retaguardia de las FARC o es esta una retaguardia de Maduro que tiene preparada para un eventual recrudecimiento quizás de la violencia al interior de Venezuela? Bueno, dos posibles respuestas desde una visión más académica. Si es una retaguardia de las FARC, pues nos están engañando a todos. ¿Por qué? Porque no están realmente con una voluntad clara de desarmarse. Y ojalá no sea ese el escenario, pero podría ser. La descripción que hace el propio gobernador que hace la denuncia es que estas personas están fuertemente armadas. Y eso quiere decir que los mejores hombres de las FARC los pueden mantener en esa zona hipotéticamente. No estoy diciendo que eso sea así, porque quien hace la denuncia obviamente es el gobernador. Sí. La segunda parte de su pregunta es muy interesante y es, si no es una retaguardia, ¿por qué están ahí? ¿Están apoyando tal vez al régimen de Maduro? ¿Se está creando una guerrilla en caso de, digamos, una especie de plan B de Maduro para apoyar un régimen que de pronto va a ser tumbado o derrocado? Profesor Ceballos, pero hay un punto que, pues para que nuestros televidentes entiendan, estamos en pleno proceso de dejación de armas. Muy seguramente el próximo 31 de mayo ya será el DEMA 180, es decir, estamos a menos de 45 días de ese DEMA 180. ¿Esos 4.000 hombres no deberían estar ya en esas zonas de normalización, tal y como lo dice el acuerdo de paz que fue firmado el año pasado? Yo insisto en mi pregunta a las FARC, primero que todo, al gobierno nacional y, por supuesto, al mecanismo de verificación. Hay un mecanismo de verificación que se está juzgando ahorita su prestigio, porque es nada menos y nada más que las Naciones Unidas. Si ese mecanismo de verificación no hace las preguntas oportunas y correctas después de semejante denuncia tan grave, creo que va a perder su credibilidad. Yo creo que la pregunta hay que transferírsela al señor Arnaud y al mecanismo de verificación de la ONU. ¿Quién puede esclarecer esa verdad? ¿Hasta dónde, por ejemplo, la diplomacia colombiana en este momento está atada también a ese factor, a esa presencia de integrantes de las FARC en territorio venezolano? Bueno, esa es una excelente pregunta para la Cancillería. Yo creo que en este momento la política exterior de Colombia tiene que empezar a dar un giro. Hoy ya vimos una cierta manifestación del propio presidente Santos cuando se preocupa a través de un tuit o manifiesta su preocupación por la militarización de Venezuela. Y en ese sentido creo que hay que dar un paso más. Yo creo que la paz de Colombia sigue pasando por Venezuela y el momento del posconflicto, como usted bien dice, después del día 180, nosotros no podemos quedar en duda de que además de los 7.000 hombres que las FARC registra como miembros de su organización, quedan otros 4.000 por ahí volando en territorio venezolano que en cualquier momento van a entrar al país a acabar con las personas que estamos confiando en que esa paz es sincera y que hay un desarme verdadero. Debo hacer una pausa, profesor Miguel Ceballos, decano de la Escuela de Política y de Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, el viceministro de Justicia. También estamos con el gobernador Liborio Guarulla, gobernador del departamento de Amazonas en Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.